Buenas noches, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga otra vez. Qué bueno que pudieron asistir, ¿verdad? A pesar de la lluvia, está lloviendo fuerte, pero gracias a Dios que miren, ya aquí no nos mojamos y tenemos la oportunidad de edificar nuestras vidas, nuestras almas, nuestro corazón, amén. Entonces vamos a comenzar con nuestro estudio de esta noche. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, adorar tu santo y bendito nombre, Señor. Exaltar al bendito Cordero, Señor, a ese Cordero inmolado, sí, que es Jesucristo, Señor, que murió para darnos vida, Señor, vida eterna, vida abundante, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de adorarte como pueblo, Señor, como tu familia. Y ahora por poder escuchar tu voz. Dispón nuestros corazones, Espíritu Santo. Ilumínanos, Espíritu Santo. Danos entendimiento, Espíritu Santo, y que esta palabra quede ahí incrustada en nuestro ser, lo más profundo de nuestro ser, siempre presente y dispuesta para vivir para la gloria del Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, el título del estudio de esta noche es Todas las cosas cooperan a bien, y nuestro versículo base es Romanos capítulo 8, versículo 28. Lo voy a leer en la versión nueva Biblia de las Américas, que dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Otra vez lo leo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y bien, en este versículo nos encontramos con otra declaración poderosa que el apóstol Pablo hace, que es que a los que aman a Dios y que han sido llamados conforme a su propósito, Él combina o hace que todas las cosas, o permite que cada cosa en sus vidas cooperen para su mayor bien. Y vamos a tratar de entender a qué se refiere con esto. Para poder entender las palabras del apóstol, el día de hoy vamos a aprender un poco acerca de una corriente filosófica griega antigua llamada estoicismo. Una corriente filosófica que estuvo presente en la sociedad durante un periodo de más de 4 siglos, entre los años 250 antes de Cristo y 250 después de Cristo aproximadamente, y que tenía un concepto muy parecido al que Pablo expresa en estas palabras. Y pues vamos a poner atención, vamos a ver este principio de los estoicos y vamos a ver que nos va a dar más luz en relación a lo que Pablo nos está diciendo. Uno de los grandes conceptos de los estoicos era el del logos de Dios, ¿sí? Un concepto llamado el logos de Dios, con lo que se referían a la mente o la razón de Dios. Para ellos, logos de Dios hablaba de la mente, diga conmigo, ¿sí? O la razón de Dios. Ellos decían que este logos de Dios era inherente o estaba siempre unido y presente en la creación, y que era lo que le daba sentido al mundo. También estaban convencidos de que este logos era el que mantenía las estrellas en sus cursos
y los planetas en sus lugares, y que era el que controlaba la sucesión ordenada de los días, las noches y las estaciones del año. En fin, hermanos, ellos decían que el logos de Dios es la razón y la mente de Dios en el universo, que hace que todo sea un orden y no un caos. Amén. Ahora, los estoicos iban más lejos, no se quedaban solamente ahí. Ellos creían que el logos no solo tenía un orden establecido para el universo, sino que tenía también un plan y un propósito establecido para cada ser humano. Ellos decían, la mente, la razón de Dios tiene un orden establecido para el universo, pero también para cada uno de los seres humanos. Para decirlo de otra manera, creían que a una persona no le podía suceder nada que no viniera de Dios y que no fuera parte del plan eterno que tenía para ella. De hecho, un estoico famoso llamado Epicteto escribió lo siguiente. Fíjese lo que escribió. Hombre, ten valor para elevar la mirada a Dios y decirle, trátame como tú quieras desde ahora en adelante. Soy uno contigo, soy tuyo. No me resisto a nada que tú consideres bueno. Guíame a donde tú quieras, vísteme como tú quieras. ¿Quieres que me encargue de algo o que lo rechace? ¿Me quede o me retire? ¿Que sea rico o que sea pobre? Por todo esto te defenderé delante de los hombres. Los estoicos, hermanos, enseñaban que uno de los mayores deberes de todo hombre era la aceptación. ¿Qué era? ¿Qué era? La aceptación. El deber, uno de los mayores deberes del hombre era la aceptación. Y decían que quien acepta las cosas que Dios le envía, experimentará paz. Pero quien las resiste, se machacará la cabeza inútilmente contra el propósito eterno determinado por Él. Entonces, para ellos esta idea de la aceptación, de aceptar lo que Dios determinaba para tu vida era primordial. Ellos decían, si tú no aceptas lo que Dios ha determinado en su plan eterno, lo único que vas a hacer es machacarte la cabeza, es estarte ocasionando dolor, problemas, sufrimiento. Amén. Entonces, aunque los estoicos no eran cristianos, ¿sí? y se cree que uno de los estoicos más famosos, llamado Séneca, fue bautizado por el apóstol Pablo antes de morir, porque el apóstol Pablo, ustedes saben que pues hablaba con griegos estudiados. Los estoicos tenían este principio que parece muy bíblico, ¿verdad? Presente en su filosofía y en sus Biblias. Amén. En sus vidas. Entonces, en este versículo, hermanos, que estamos estudiando, Pablo tiene más o menos esta misma idea, pero con una gran diferencia, ¿sí? Y vamos a ver cuál era la idea y cuál era la diferencia. Si miramos con atención otra vez al texto, ¿sí? Dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Podemos darnos cuenta, ¿sí?, que Pablo aquí está diciendo que efectivamente todas las cosas colaboran para el bien.
Pero a diferencia de los estoicos, Pablo dice que esta cooperación es solo para los que aman a Dios. Pablo dice, todas las cosas colaboran para el bien, pero solo de los que aman a Dios, de los que han puesto su fe en Jesucristo y le han entregado su vida entera a Él. ¿Sí? Los estoicos decían, todas las cosas cooperan para el bien del hombre. Pablo decía, no para todos los hombres, sino para aquellos que aman a Dios, para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, para aquellos que han sido justificados por medio de la fe, para aquellos que le han entregado su vida entera a Dios. Es decir, Pablo está diciendo que si una persona ama, confía y acepta a Dios, si está convencida de que Dios es el Padre infinitamente sabio y amoroso, que es el pensamiento, la convicción y el carácter del verdadero cristiano, entonces podrá aceptar todo lo que Dios le manda con agrado, porque sabe que es algo bueno. Pero si no, pues no. O sea, alguien que no ama a Dios, alguien que no está convencido de quién es Dios, de que es un Padre sabio, amoroso, que es un Padre bueno en el que se puede confiar, no va a poder aceptar lo que venga a su vida, ¿verdad? Porque esto es exclusivo de aquellos que creen, de aquellos que confían, ¿sí? Un ejemplo de esto, para que entendamos esto mejor, puede ser cuando vamos al médico, ¿sí? Cuando nosotros vamos al doctor y nos prescribe un tratamiento que al principio es desagradable y a veces hasta doloroso, no lo tomamos sin titubear por la confianza que tenemos por el médico, ¿sí? Nosotros vamos con un médico, le decimos, me siento mal, ayúdeme, le exponemos nuestra situación. El médico, ¿verdad? Con su sabiduría, con su conocimiento, nos prescribe un tratamiento y aunque sea, ¿verdad? Doloroso, desagradable, por la confianza que tenemos en él, lo aceptamos sin titubear. Y pues así es Dios, hermanos. Él es el médico de médicos. Él es quien conoce perfectamente cada enfermedad y debilidad de nuestras vidas y quien nos proporciona en todo tiempo el tratamiento perfecto que necesitamos, ¿sí? Cuando clamamos a Él, cuando lo buscamos a Él, cuando nos ponemos en sus manos, Él nos da un tratamiento perfecto para sanarnos completamente, aunque a veces sea desagradable y doloroso. Amén. Él se pone o trata como trata un médico y nosotros debemos de tomarnos ese tratamiento sin titubear, o como sea un jarabe dulce, ¿verdad? Que puede ser una situación agradable de la vida, sea una inyección dolorosa, que puede ser una pérdida, ¿verdad? Algo difícil de entender, tenemos que recibirlo convencidos de que es para nuestro mayor bien, hermanos. Miren, bueno, ahorita voy a ir ahí. Ahora, si esto es así y estamos seguros de que Dios no miente, a ver, ¿quiénes estamos seguros de que Dios no miente? Todos, ¿verdad? Todos creemos que Dios no miente y que lo que dijo Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Estamos seguros que Pablo hablaba inspirado por el Espíritu Santo? La pregunta que surge aquí es la siguiente: ¿por qué no tenemos paz en muchos momentos de nuestra vida?
¿Por qué no tenemos paz? ¿Por qué estamos frustrados, agobiados, estresados, irritados, iracundos? ¿Por qué? ¿Por qué si creemos que Dios no miente y que Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo esto, ¿por qué entonces no tenemos paz? Si miramos nuevamente en nuestro versículo base, podemos notar una palabra que es determinante. ¿Cuál es esta palabra? Es sabemos. Diga conmigo, sabemos. Con esta palabra o expresión, el apóstol Pablo está diciendo que para tener paz en todo tiempo debemos saber, voltea contra tu hermano y dile, debes saber. Debo saber, ahora voltea contra mí y dile, debo saber que Dios muchas veces va a tratar en nuestras vidas de maneras dolorosas y desagradables, pero que son seguras y efectivas con el propósito de producir en nosotros el mayor bien. Hermanos, tenemos que estar conscientes. Es que Dios sabe lo que hace, Dios es perfecto. Dios inició una obra en mí, Dios está perfeccionando esa obra para la segunda venida de Cristo. Entonces, tengo que estar consciente que en esta obra va a haber tratos dolorosos y desagradables en mi vida de parte de Dios, sí, pero seguros y efectivos para producir en nosotros el mayor bien o para que se cumpla el propósito que Él ha determinado. Ahora, ¿cuál es el propósito? Nuestra santificación y nuestra glorificación. Ya fuimos justificados por medio de la fe. Ahora estamos siendo santificados y vamos a ser ¿qué? Glorificados en su presencia. Y si realmente confiamos en Él y en su amor, por el hecho de estar convencidos de que en todo tiempo está haciendo lo mejor en nosotros como un Padre perfecto y amoroso, que tiene siempre cuidado de sus hijos, entonces tendremos paz. El problema es que no confiamos. El problema es que no confiamos verdaderamente en Él, en su amor. No estamos convencidos que en todo tiempo Él está haciendo lo mejor en nosotros. Esa grosería que permitió que recibiéramos, ese maltrato, esa injuria, ese robo, esa violencia, lo que sea que Él permita en nuestras vidas cristianas. Si estamos caminando con Él, incluso en medio de nuestras oraciones y de nuestra adoración, nosotros no confiamos que esas cosas negativas Dios las está usando para nuestro propio bien, hermanos. No lo entendemos. Dios, pero si confiáramos realmente, tendríamos paz. Si entendiéramos que en medio de esa mala actitud, de esa mala respuesta, de esa, no sé, de esa situación compleja, Dios está teniendo cuidado de nosotros, tendríamos paz. Pero, ¿saben? No lo creemos. Lo decimos de aquí para afuera. Y en ciertos momentos que en nuestro temperamento, en nuestro carácter o en nuestras convicciones humanas, pues podemos ahí sí aplicarlo, ¿no? Podemos aplicarlo, pero en otras cosas no. Se nos complica algo, se nos complica un trámite, se nos complica la salud, se nos complica el trato con mis vecinos, se me complica el trato con mi familia, con quien sea, y ahí se me olvida que Dios tiene cuidado de mí y que en medio de esas situaciones dolorosas, negativas, desagradables, Él está obrando el mayor bien en mi vida. Hermanos, miren, si no amamos a Dios,
ni confiamos realmente en Él, las cosas dolorosas o desagradables que nos pueden estar sucediendo seguramente son las consecuencias y el pago por nuestros pecados, que estarán confirmando que nos estamos dirigiendo hacia la ruina por no tener nuestra vida escondida en Dios, porque no hemos puesto realmente nuestras vidas en las manos de su precioso Hijo Jesucristo. Solo al que ama a Dios, diga conmigo, solo al que ama a Dios y confía en Él en todo tiempo, cosas buenas y malas, todas las cosas le ayudan para bien, porque para Él vienen de un Padre que siempre obra bien y con sabiduría y amor y poder perfectos. Hermanos, si alguien, ¿verdad? Incluso de esta iglesia se va, si alguien en tu vida se va, si alguien se aleja de ti, y tú te esforzaste en el Señor, en su gracia, en su palabra, hiciste todo lo que tenías que hacer para permanecer en comunión con esa persona y no fue posible y esa persona se alejó o fue quitada de ti, seguramente fue también ¿para qué? Para tu mayor bien. Si Dios te quita un ingreso económico, si te quita un negocio, si no permite que continúes con un plano, con un proyecto, siendo tú un hombre, una mujer que amas y confías en Dios, no te preocupes, va a ser para tu mayor bien también. Hermanos, ahí está la clave para tener paz. Ahora, ¿les suena a la aceptación de los estoicos? Claro, claro. ¿Saben cuál es el problema? El mayor problema que tenemos, que nuestro orgullo no nos permite aceptar aquellas cosas que no nos gustan, que nos duelen, que no son conformes a nuestro pensamiento o a nuestras convicciones. Pero deberíamos empezar a aceptar más. A aceptar más las cosas, a aceptar más las situaciones, a aceptar más a las personas. Ahora, no estoy diciendo, ¿verdad?, que no ores, que no clames, que no digas, Señor, pongo en tus manos este negocio, pongo en tus manos a mi esposo, pongo en tus manos a mis hijos, Señor, tú sabes lo que estoy batallando con ellos, pero que al final del día digas, pero hágase tu voluntad y que aceptes lo que Dios determine hacer en ese aspecto, en esa área, en todo, ¿verdad?, lo que te sucede, en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Amén. Entonces, con todo esto, nos damos cuenta que las palabras del apóstol Pablo son palabras de seguridad gloriosa. Las palabras del apóstol Pablo son palabras de seguridad gloriosa que eran muy familiares y conocidas entre los creyentes de su época. ¿Por qué creen, hermanos, que los cristianos de la época de Pablo podían gozarse en medio de la persecución? ¿Por qué creen que podían gozarse en medio de las cárceles? ¿Por qué creen que podían tener paz en medio de un circo romano rodeados por leones? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Porque ellos entendían que aún esas cosas, en medio de esas cosas, Dios está obrando para su mayor bien. Cuando eran traicionados, a ver, la traición de Judas, a ver, se los pregunto. Y no estamos diciendo, ¿verdad?, que Judas fue un hombre justo y se libró del pago de sus obras. No, él fue un pecador, fue un traidor. Pero la traición de Judas, ¿qué no resultó en el mayor bien para la humanidad por la muerte de Cristo? Una cuestión dolorosa y desagradable resultó en ¿qué? En algo
maravilloso para todos los seres humanos de todas las épocas, hermanos. Y para los creyentes de la época de Pablo, esto estaba muy claro. Ellos estaban muy familiarizados con esto. Ellos sabían que el mundo los iba a odiar, que las personas los iban a aborrecer, que les iban a maltratar, que les iban a ningunear. O sea, ellos sabían eso, pero confiaban siempre en que Dios estaba teniendo cuidado ¿de quién? De ellos. Y por eso, ¿verdad? Se mantenían firmes y tenían paz. Cosa muy diferente a quienes, a nosotros. Tenemos una situación difícil dentro o fuera de la iglesia. Y eso significa en frustración, sufrimiento, deseos de renuncia, en estar molestos, enojados, desesperados. Porque ¿cómo me sucedió eso? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo? Pues es que Dios lo permitió. ¿Amas a Dios? Sí, pues eso que Dios permitió va a ayudarte para tu mayor bien. Así que, cálmate, relájate. Hermanos, miren. Los creyentes de la época de Pablo estaban, ¿verdad? Estaban bien claros de esto. Ellos creían, confiaban en que en todas las cosas Dios está obrando para el bien de ellos, pero también por algo más. Si se fijan otra vez en nuestro versículo base dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados, ¿qué dice allí? ¿Conforme a qué? A su propósito. Amén. Aquí hay otra razón por la cual ellos estaban familiarizados con esto y ellos creían así. Fíjense bien, los cristianos de la época de Pablo estaban ciertos de que aquel que había dado a su propio hijo por ellos, no podía más que procurarles el mayor bien en todo lo que les enviaba y les permitía vivir. Y por esta razón es que se esforzaban cada día en recibir de Dios todo lo que les enviaba, por más penoso que fuera. Y con nosotros debe de ser igual, hermanos. También debe ser así. También debe ser así. Hermanos, ¿cuál era la mente de Job, del justo Job? Job capítulo 2, versículo 10. La respuesta de Job a su mujer cuando le dijo, cuando perdieron todas las cosas y Job la salud y murieron sus hijos, la mujer de Job le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o necias, has hablado. ¿Qué? Y pregunta Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, lo que dijo fue correcto. Hermanos, a ver, ¿por qué estamos recibiendo por qué el bien lo recibimos con gozo? ¿Y por qué el mal no? Si Dios está en completo control en ambos casos, en ambos momentos. ¿O no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos frustramos? ¿Por qué nos airamos? ¿Por qué? ¿Por qué renunciamos? Porque no confiamos, porque no creemos. Y si en algunas áreas sí lo hacemos, otras evidencian
que nuestra fe es muy pequeñita porque en otras definitivamente no lo hacemos. Y esto debe de cambiar. Hermanos, ¿cuál es la evidencia de una persona que no confía en Dios? ¿Saben cuál es la evidencia de una persona que no confía en Dios? Y acúseme yo como el primero, que a la luz de esto me ha dolido el corazón. El síntoma de una persona que no confía en Dios es que se está quejando constantemente de las cosas que le suceden, ¿sí?, en su día. Y saben, y de esta manera vive peleando siempre contra su voluntad. A veces creemos que quejarnos de lo que nos hizo la hermana, el vecino, a veces creemos que es algo que no tiene mayor trascendencia. Pero saben, cuando nos quejamos de eso, cuando nos quejamos de la carencia, de la enfermedad, cuando nos quejamos, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos luchando, peleando contra la voluntad de nuestro buen Dios. A ver, a la luz de esto, ¿somos repelioneros, sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos peleando continuamente con Dios, sí o no? Y como dijo Job precisamente, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es sabio? Entonces, tenemos que aceptar. Busquemos la aceptación. Busquemos la aceptación. Además, hermanos, es nuestra experiencia como cristianos que todas las cosas cooperan para nuestro bien. A ver, seamos honestos, pensemos. No tenemos que ser muy viejos para mirar atrás y darnos cuenta que las cosas que en otro tiempo consideramos que eran terribles, al final del día resultaron en nuestro favor. ¿A poco no? Yo sí lo he vivido. En algún tiempo que decían, no, es que esto, ¿cómo? Pero ¿por qué me pasó esto? Miren, voy a poner un ejemplo. Cuando mi esposa y yo vendíamos joyería, en el último año, cuando estuvimos vendiendo joyería, ese año empezamos a tener un sentir, mi esposa empezó a tener un sentir de ya no continuar más con la venta de la joyería. Y ese sentir, Dios a mí también me lo confirmó. Esto le estoy hablando, que ese sentir lo tuvimos más o menos como en junio. Venían las vacaciones de julio y agosto porque le vendíamos a muchos maestros y dijimos, bueno, creo que es el momento de ya no continuar porque sentimos que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y hermanos, nos dimos a la tarea de cobrarle a todos los que nos debían y a cerrar el negocio. Después a mí viene un sentir de ¿por qué hicimos esto? Qué tontería, ¿cómo es posible? Mira, íbamos bien, creo que vino un sentir en mi carne, ¿sí? Y yo pensé que lo que había hecho era algo terrible, que fue una mala decisión. Pero llegó septiembre, octubre, noviembre, llegó la pandemia y nos dimos cuenta que Dios nos libró de muchos problemas. ¿Por qué? Porque se cerraron escuelas, se cerraron centros de salud, era nuestra clientela. Muchos seguramente no nos iban a pagar, ya no íbamos a vender, se iba a acabar el negocio, pero Dios tuvo a bien el cerrarnos en ese tiempo, ese negocio, y un cierre que fue doloroso. Después nos dimos cuenta que fue para nuestro mayor bien. Si mañana Dios te cierra algo, ¿amas a Dios, sí o no? Es para tu mayor bien. Es para tu mayor bien.
Si no permite que se lleve a cabo eso que tanto estás esperando, no te preocupes. ¿Amas a Dios? Sí, confía en que es para tu mayor bien. Ten paz. Ten paz. Cada día debemos de confiar para tener paz. Muchas cosas que nos causaron desilusión en el pasado, luego resultaron ser una bendición. ¿O no es cierto? ¿No es cierto? Yo lo he experimentado. Por último, debemos saber que es en el cumplimiento de un propósito eterno, lo que les dije, conforme a su propósito son llamados, un propósito eterno de amor, por lo que los creyentes hemos sido llamados a la comunión con Jesucristo. Hay un propósito eterno de amor, ¿sí? Por ese propósito fuimos llamados a venir a Jesús. Por lo que siempre, hermanos, debemos estar convencidos de que no es posible o no puede ser que aquel de quien y por quien y para quien son todas las cosas, permita que dicho propósito sea frustrado por alguna cosa que no sea contraria, y que no haga que todas las cosas, las obscuras, las claras, las torcidas, las derechas, cooperen para el adelanto y para la final consumación de su designio para nosotros. Él va a cumplir su propósito en nosotros. Él va a cumplir su propósito eterno en nosotros. Entonces, no podemos pensar, oye, si es un propósito de amor eterno en el que intervino, ¿verdad?, la muerte del Hijo de Dios, pues Él no va a permitir que ese propósito sea frustrado. Voltea con tu hermano y dile, nada va a frustrar el propósito para el cual fuiste llamado. Nada, nada puede. Pero si de verdad, ¿qué? Si de verdad, ¿qué? Amamos a Dios, confiamos en Dios. Amén. Entonces, el principio de los estoicos es muy bueno, porque la aceptación es una virtud que deberíamos de practicar los creyentes. La diferencia es que la Biblia, el Dios de los cielos, nos dice que todas las cosas cooperan para su bien, pero únicamente para sus hijos, para sus amados, para aquellos por los cuales derramó su sangre en la cruz, para aquellos para los que se encarnó, vivió, ministró, enseñó. Y yo espero que tú y yo estemos gozando ya de esta posición, de este privilegio, porque si lo estamos haciendo, entonces lo que nos queda nada más es confiar si queremos tener paz. Es creer si queremos tener paz en medio de cualquier situación. Amén. Pero si tú escuchas este video, si tú escuchas esta palabra después, y tú quieres también tener esta certeza, esta seguridad, lo que necesitas es creer en Dios, acercarte a Dios por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio, por medio de la bendita palabra. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo al mundo, ¿sí? Entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. Vamos a orar, vamos a decirle gracias al Señor, pero vamos a pedirle que nos dé esa calma gloriosa, que aumente nuestra fe, que aumente nuestra confianza, que entendamos que siempre, en todo momento, que Dios está dándonos un trato
perfecto y bueno, que esas cosas amargas, dolorosas, son parte de ese tratamiento perfecto para hacernos el mayor bien, para que podamos, ¿verdad?, responder o actuar con paz, aún en los momentos más difíciles, en los momentos más complejos. Tenemos que tener esto presente. Tenemos que tener esto presente. Y solo el Espíritu de Dios puede llevarnos a esta convicción, hacernos crecer en esta convicción. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque al menos yo, Señor, he escuchado tu voz. Y espero, Señor, que también así haya sido con mis hermanos de esta iglesia, y que así sea con aquellos que puedan escuchar tu palabra por cualquier medio, en cualquier momento, en cualquier lugar, Señor. Padre, qué hermoso es saber que a los que te aman todas las cosas les cooperan para bien, conforme a tu propósito de amor eterno, Señor, conforme a tu llamado, Padre. El enemigo, la carne y el diablo nos ciegan, nos ofuscan, entenebrecen esta convicción, Señor. Nuestra carne reacciona de maneras que no son correctas, y lo que experimentamos es dolor, es turbación, es miedo, es tristeza, es frustración. Pero Padre, queremos siempre tener la palabra de tu Espíritu, Señor, en nuestras mentes, para poder reaccionar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y poder tener paz que tanta falta nos hace, Señor. Vivimos vidas complejas, vivimos en una cultura difícil, estamos llenos de tentaciones, de pérdidas, de pruebas, con una educación arraigada en nosotros que nos impide tener paz, que nos llama a ser reaccionarios, a ser agresivos, a deprimirnos, Padre. Pero Padre, tú nos llamas a confiar, a creer, que tengamos presente esto que Pablo dijo, esto que tú nos dices a través de tu palabra, todos los días de nuestras vidas, en todo momento, Señor. Que no estemos ya quejándonos de las cosas que nos suceden, porque cuando hacemos esto, lo único que hacemos es estar peleando contra ti, Señor. Es estar machacando nuestras cabezas, nuestros corazones, Padre. Porque al final de cuentas, ¿qué vamos a hacer? ¿A recibir de ti solamente lo bueno y lo malo no? ¿O a recibir lo que tú dispongas y determines en tu perfecto amor, en tu cuidado sabio para nosotros? Gracias por la atención de mis hermanos. Gracias porque tú eres quien nos levanta y nos sigue llevando para adelante, Señor. Porque tú eres quien nos sostienes. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por